del sistema de las cuentas nacionales para el cálculo del Producto Interno Bruto en el marco de los ejercicios de programación monetaria y financiera. Posteriormente asumió durante 9 años el cargo de Director General de Estadísticas y Censo, en donde impulsó la ejecución del programa de actualización de la base estadística censal de El Salvador, que incluyó los censos de población y vivienda, el censo económico, el censo agropecuario y la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Desde el 2011 se ha desempeñado como especialista en sistemas de información en el Programa Regional de Sistemas de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional, programa de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, en donde labora desde el 2013 como especialista en monitoreo y evaluación de la Dirección de Planificación. Actualmente también colabora con la Comisión Centroamericana de Estadística del SICA. Adelante, Miguel Ángel, con tu presentación. Secretaria General del SICA, quien ha estado pendiente de esta actividad y nos solicitó a la Dirección de Planificación participar en este evento, dado nuestro rol como coordinadores del Sistema de la Integración Centroamericana. Lo que vamos a ver es, la presentación que traemos en esta oportunidad es hablar sobre la importancia que tiene para la región, digámosle, los trabajos que están haciendo para la convergencia de las barreras no arancelarias, para el fortalecimiento del comercio en el SICA. Es importante quizás decir previamente que, a diferencia posiblemente de otras subregiones, en los últimos años hemos tenido una dinámica interesante en términos de comercio. Y este desarrollo o expansión del comercio interregional se ha dado, no obstante que hay cierta percepción de estancamiento en las dinámicas de integración comercial y armonización de mecanismos de comercio y competencia. Lo que vamos a hacer una bastante síntesis, y lo vamos a hacer porque consideramos que es importante para comprender cómo funcionan cómo funciona el sistema. Vamos a hablar un poco sobre el sistema de integración centroamericana, su desarrollo histórico y los avances y retrocesos que ha habido en cuanto a las perspectivas o las expectativas que ha habido en cuanto a la integración, particularmente la integración económica. Vamos a ver cómo funciona el sistema, el rol que tiene la Secretaría General del SICA y la importancia y el rol que cumple la Secretaría de Integración Económica de Centroamericana, la SIECA, que es la entidad o la institución especializada en materia de comercio. También vamos a presentar unas pocas láminas sobre la evolución del comercio. Haré una breve descripción de las barreras no arancelarias que principalmente o el marco jurídico para regular las barreras no arancelarias y unas conclusiones. Primero es importante destacar que los esfuerzos de integración en Centroamérica se inician se concretan en 1951 con la firma de la Carta de Organización de Estados Centroamericanos o Carta de San Salvador, que dio origen a la ODECA. El propósito de la ODECA en esos momentos era buscar soluciones a problemas conjuntos de la región, pero haciendo énfasis en los temas relacionados al desarrollo económico, social y cultural. El inicio entonces del proceso era multidimensional, no solo hacía énfasis en el tema económico. Posteriormente, en 1958 se firma el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica, donde ya se establece, y aquí con el apoyo de la Comisión Económica de la CEPAL, se establece
el propósito de constituir tan pronto como las condiciones lo permitan, pues una unión aduanera. Es importante destacar que las voluntades, las aspiraciones han ido más allá de lo que los hechos han permitido. Ya en 1958 se establecía que la unión aduanera se debería alcanzar en 10 años, ¿verdad? Algo que no se concretó. Posteriormente, en 1960, 3 países, Guatemala, El Salvador y Honduras, firman el Tratado de Asociación Económica, en el que veamos, se regresa un poco de la unión aduanera y regresamos al libre comercio. Posteriormente, en el 60, con el Tratado General de Integración Económica, se establece el Mercado Común Centroamericano. De hecho, todavía se habla más del Mercado Común Centroamericano que del SICA, pero con la firma del Tratado General de Integración Económica se busca fortalecer, perfeccionar la zona de libre comercio para llegar a una unión aduanera. Era de alguna manera un reconocimiento al ritmo que llevaba el proceso de conformación de la unión aduanera. En 1962 se revisa la Carta de la ODECA y se constituye, se firma unas reformas en 1962 y se empieza a conformar el aspecto multidimensional que tiene la integración en Centroamérica. En ese momento se busca hacer énfasis en la constitución de una comunidad económico-política que aspira a la integración. En 1900, luego de un periodo de letargo originado a finales de los 60 con conflicto armado entre Honduras y El Salvador y las crisis de los 70 y posteriormente con la proliferación de conflictos armados en la región, es hasta 1991 que se establece el sistema de la integración centroamericana que sustituye a la ODECA y que permite la creación del marco político e institucional de la integración regional centroamericana. Posteriormente, en 1993, se firma el protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, conocido como Protocolo de Guatemala, que es el cuerpo jurídico que regula el proceso de integración económica. En esta ocasión, los países se comprometen a constituir una unión aduanera y siempre haciendo énfasis en la importancia de consolidar el libre comercio a través de la libertad de tránsito de mercancías. Es también necesario decir que ya con el protocolo de Guatemala y el protocolo de Tegucigalpa que da vida al SICA, en ambos se hacen en un contexto en el que en los países se firman los acuerdos de paz y que, teniendo como antecedentes importantes, reuniones regionales como las reuniones de Esquipulas I, Esquipulas II, la Alianza para el Desarrollo Sostenible, ALIDES, inciden en los aspectos que se establecen tanto en el protocolo de Tegucigalpa como en el protocolo de Guatemala. También es importante decir que en ambos protocolos la presencia ya de un concepto de regionalismo abierto es claramente marcado y si bien se origina con esto un proceso de conflicto entre los marcos regulatorios establecidos en el proceso de integración y los marcos obligatorios que se contraen a través de los tratados de libre comercio, particularmente con Estados Unidos y la Unión Europea, se empieza a generar este conflicto, pero se considera que la integración económica es un mecanismo o una forma para integrarnos en la economía internacional. Si bien ese es el propósito, les repito, no hay duda que esto generó cierta conflictividad entre, por ejemplo,
ejemplo, el arancel externo común y lo que establecen los tratados de libre comercio. En el protocolo de integración económica del 93 incluso se da un paso más allá, se propone dar un paso más allá de la unión aduanera al establecer una unión económica que implica no solamente acuerdos en materia comercial, sino que podría implicar en materia fiscal o materia monetaria, etcétera. En el protocolo de Guatemala se deja claro que el proceso de integración también busca una vinculación provechosa a la economía internacional. También se hace énfasis en que la coordinación y la convergencia de políticas y negociaciones se harán con el fin de agotar las diferentes etapas de la integración. A la fecha todavía son solo algunos países los que están haciendo el esfuerzo por concretar la unión aduanera y estamos en un momento en el que discutimos en cuanto al futuro, en cuanto a las perspectivas, y por eso nos parecía importante el trabajo que previamente pudimos ver, el sentido de las perspectivas, que es cómo vamos a conciliar los intereses de la Unión Aduanera, de los marcos regulatorios que establece la Unión Aduanera y los tratados de libre comercio. Pues una vía que en algún momento se ha discutido también en la región es más bien hacer efectivos los compromisos contraídos en el marco de los tratados de libre comercio y que eso sirva de base pues para profundizar la integración. También en 2002 es importante mencionar que se firma el Tratado sobre Inversión y Comercio y de Servicios, en el que ya hay una declaración explícita de que se reconoce la importancia de que haya consistencia entre el marco regulatorio regional y lo establecido por la OMC, particularmente en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de este organismo. El sistema de la integración centroamericana, el SICA, tiene por objetivo constituir una zona de paz, libertad, democracia y desarrollo. Cuando, el énfasis del proceso de integración del SICA en los 60 fue básicamente el económico, a través de un modelo de sustitución de industrialización por sustitución de importaciones, con la influencia cepalina. Pero en la firma del protocolo de Tegucigalpa se reconoce y se confirma en la región un modelo de integración multidimensional. El desarrollo es un fenómeno multidimensional y por tanto se crea toda una institucionalidad que responde a este fin. Entre los propósitos del SICA está la superación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido y le corresponde a la Secretaría General del SICA pues coordinar entre toda la institucionalidad de estas aspiraciones que tiene el sistema de la integración. Destaco acá algunos literales del protocolo de Tegucigalpa que hacen énfasis en la multidimensionalidad del proceso de integración, pero en el literal E se vuelve a mencionar la unión económica y el fortalecimiento del sistema financiero centroamericano. El alcance de la unión económica es, una aspiración bastante ambiciosa que de forma parcial han logrado, lograr la institucionalidad, pero que está lejos pues de hablar de una unión económica al clásico estilo pues europeo, por ejemplo. El sistema está conformado, y describo esto porque el marco regulatorio al fin de cuentas no solo lo aplica a la parte comercial, por ejemplo lo que tiene que ver con los temas fitosanitarios y de salud, pues no solo ve la parte económica del proceso, sino que también el área de salud, el área social. El SICA tiene la reunión de presidentes como máximo órgano de decisión, el Consejo de Ministros, particularmente de Relaciones Exteriores, el Comité Ejecutivo, que es una instancia del Consejo de Ministros,
Ministros y la Secretaría General del SICA. Siguen el Parlamento Centroamericano, que no tiene atribuciones vinculantes, por tanto su efectividad está de alguna manera restringida. De igual manera, la Corte Centroamericana de Justicia tiene esa dificultad. Y hay un organismo de consulta con la sociedad civil, con el sector privado, que es el Comité Consultivo del SICA. El sistema está conformado por estos subsistemas económicos, el subsistema político, que se ampara en lo establecido en el protocolo de Tegucigalpa, el subsistema económico, que también está respaldado por el tratado, el protocolo de Guatemala de 1993, y así sucesivamente el subsistema social, el de educación y cultura y el ambiental. Hay que decir que, digámosle, en 2010 hubo un proceso de relanzamiento del proceso de integración y digámosle, la agenda del proceso se rige por 5 prioridades: la integración económica, la integración social, la seguridad democrática, el tema ambiental y el fortalecimiento institucional del sistema. No voy a entrar en el detalle, pero con lo que quiero ilustrar con este organigrama es que de cada subsistema depende un conjunto de instituciones. En el caso del subsistema económico, es la SIECA la que lidera, ¿verdad?, el subsistema económico, bajo el cual están instancias de integración ligados al tema: el Consejo Agropecuario Centroamericano, el Consejo Monetario Centroamericano, Turismo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, los organismos de pesca, acuicultura, de pequeña y mediana empresa, transporte marítimo, etcétera, etcétera. De la parte social es liderada por el Consejo de Integración Social, y es la Secretaría de Integración Social la que trabaja con el Consejo de Salud, Ministros de Salud, etcétera. Y el área política, que es la que le corresponde a la Secretaría General del SICA. De igual manera, el área cultural y ambiental pues tiene una institucionalidad que da cumplimientos a los acuerdos que toma o los mandatos que dan los presidentes. La Secretaría General del SICA está a cargo es Secretaría Técnica de la reunión de presidentes, y el secretario general es el más alto funcionario administrativo del SICA y tiene la representación legal del mismo. Quizás destacaría en lo que tiene que ver con la Secretaría General del SICA las atribuciones que tiene en cuanto al cumplimiento de los acuerdos que toma, la coordinación del cumplimiento que toma de los mandatos de la reunión de presidentes. Le corresponde en el literal B ejecutar o coordinar la ejecución de mandatos que deriven de la reunión de presidentes del Consejo de Ministros y el Comité Ejecutivo. Por tanto, esto revela el rol coordinador que tiene la Secretaría en este campo. En lo que se refiere a la SIECA, decía previamente que es la responsable de los asuntos económicos del sistema de la integración centroamericana, y responde ante un Consejo de Ministros de Integración Económica que tienen a su cargo el funcionamiento de la integración económica. El COMIECO es la máxima entidad responsable del subsistema económico, que toma las decisiones en materia regulatoria, en materia de comercio a nivel de la región. Si bien y voy a destacar algunas láminas que ilustran la importancia que ha tenido el comercio en el proceso de integración en Centroamérica. Si bien en el texto introductorio de este tema se dice que en la mayor parte de países, a pesar de que se ha avanzado hacia una convergencia de marcos regulatorios, el comercio no ha avanzado sustantivamente, vamos a ver que en el caso del SICA hay una diferencia. Lo que se destaca en esta lámina que están viendo es cómo durante el proceso de sustitución de importaciones pues hubo un fuerte crecimiento del comercio, ¿verdad? Posteriormente, en los periodos del conflicto armado en la región, el comercio se retrae, y con la creación del SICA,
y la instrumentación de la nueva institucionalidad que implicó el protocolo de Tegucigalpa y el protocolo de Guatemala, pues ha habido un notable crecimiento del comercio a nivel en los últimos años. Se distinguen tres periodos importantes: el de surgimiento y expansión de la integración económica, el cual llevó a pasar el comercio interregional de un 7.5% a 25%. Posteriormente, en el periodo de 80 a 90, el comercio bajó en un 15% y a partir de de la fase de regionalismo abierto y de la creación del SICA, pues el comercio recobra un notable crecimiento. Estas últimas láminas o estas últimas datos no están en la lámina que previamente presenté sobre la tendencia de comercio, pero entre 2011 y 2015, pues el comercio en la región intrarregional ha aumentado en una cantidad importante de alrededor de $1.000 millones. Esto de alguna manera se refleja en el peso que tiene el comercio interregional en la región. En 2011 representaba el 30% y esto se ha elevado casi al 35% en 2015. Es importante también decir que esto también refleja, las condiciones económicas de la región SICA. En este periodo también ha habido entre 2011, o mejor dicho, después de la crisis 2008-2009, una baja en los precios de materias primas que afectó a los países del sur de América Latina, pero que en el caso del SICA, en los países del SICA y el Caribe, pues les favoreció en sus términos de intercambio. Por otra parte, la economía estadounidense toleró de mejor manera la crisis y eso se reflejó en que el impacto fue menor de lo que pudo haber sido en Sudamérica. De hecho, en este periodo el SICA tiene unos niveles de crecimiento más altos que Latinoamérica. Lo que se ve también en esta lámina es cómo el comercio interregional de alguna manera compensó la desaceleración de la economía mundial. Es un problema, en la región, o vamos a hablarlo, uno es los beneficios asimétricos que hay del proceso de integración. De hecho, hay tres economías, El Salvador, Guatemala y Costa Rica, las que tienen un resultado importante en el comercio interregional. En el caso, por ejemplo, de El Salvador representa el 52% las exportaciones interregionales. Y destaco, por otro lado, el caso costarricense, que no obstante que pesan menos en el comercio, 26% las exportaciones intrarregionales, son las que es la economía que tiene un superávit en su comercio más importante de los países de la región. Esto es un reto porque hay economías más rezagadas en cuanto a comercio, pues que también demandan integrarse a mayores beneficios de comercio. Y aquí entra la discusión sobre el marco regulatorio, ¿verdad? Que no deja de ser conflictivo, dado que pues no todos los países se benefician de igual manera del comercio interregional. Hago una revisión bastante sintética sobre algunos instrumentos del marco jurídico regulatorio en lo que se refiere a la regulación de mecanismos no arancelarios para el comercio. En lo que se refiere a esto, están las prácticas de comercio desleal, que es un marco jurídico establecido en 1995, las medidas de salvaguardia de 1998, los mecanismos de solución de controversias de 1999, el Reglamento Centroamericano de Medidas de Normalización, Metrología y Procedimientos de Autorización, que es también de 1999 y que busca estar en concordancia con lo establecido en el acuerdo sobre obstáculos técnicos a comercio de la OMC.
OMC. Todas estas, digamos, este reglamento lo que busca es pues reducir los obstáculos al desarrollo del comercio interregional. Es importante mencionar también el reglamento centroamericano sobre medidas y procedimientos sanitarios y fitosanitarios de 2011, en el que pues, se regulan medidas sanitarias relacionadas no solo con el área estrictamente económica, sino que con el área de salud. Y aquí es cuando interviene, digámosle, la institucionalidad. La Secretaría General en su rol debería, digámosle, facilitar la intersectorialidad, de tal manera que el área económica, su sistema económico se encuentre con el subsistema social para atender lo que se refiere al tema de salud en este caso, ¿verdad? También hay el procedimiento para revisión, análisis y solución de barreras no arancelarias en el comercio interregional, que establece básicamente el procedimiento a seguir cuando, digamos, un país o un sector se considere afectado. Están los reglamentos técnicos centroamericanos que funcionan o están en proceso de adopción en lo que se refiere a medidas de normalización, medicamentos, hidrocarburos, alimentos y bebidas, insumos agropecuarios, agroquímicos, semillas, productos veterinarios, etcétera. Cierro esta presentación tal vez haciendo algunas valoraciones. Inicialmente pues es claro que el subsistema económico ha sido el proceso que, que ha dinamizado la integración en los países del SICA. Esto se verifica en los datos que aportaba en aquella lámina en la que mostraba que el comercio interregional en los últimos años ha subido casi 4 puntos, llegando a un 35% de las exportaciones regionales, y valoramos que esto se está dando en un contexto en el que probablemente el rol de la integración de hecho promovidas por el sector privado probablemente está contribuyendo más a esto que el avance que en materia jurídica institucional está logrando el SICA. No obstante, debo decir que esto es objeto de discusión en las reuniones de presidentes. En las últimas en los últimos 2 años el sector privado ha tenido una participación para presionar en el sentido de agilizar la facilitación de comercio en la región. Lo que quiero decir con esta conclusión es que es el elemento más dinámico del proceso de integración, y que en los últimos años ha habido una dinámica que pareciera más bien impulsada por un comportamiento inercial de la actividad económica en los países del SICA, más allá quizás que el apoyo que pueda dar la institucionalidad especializada. La armonización del marco regulatorio de barreras no arancelarias en el SICA puede generar un espacio adicional para que este crecimiento del comercio interregional sea sostenido. Vale la pena decir que el comercio interregional tiene unos impactos que van más allá de lo estrictamente el desempeño comercial de los países. Está identificado, por ejemplo, que el comercio interregional buena proporción del comercio interregional es en actividades económicas que generan más valor agregado y están más ligadas a cadenas de valor que las que se exportan a nivel exterior. Y por tanto consideramos pues beneficioso que el comercio interregional esté creciendo. El SICA dispone de un marco jurídico institucional que es de carácter multidimensional, y es en este marco que se puede favorecer que los marcos regionales de regulación de comercio y competencia contribuyan a fortalecer el proceso de la integración económica. Así que muchas gracias. Eso ha sido, la presentación que tiene que ver con el SICA.
Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu presentación. Excelente recopilación de la historia de SICA y especialmente del marco regulatorio y las consecuencias dentro de cada país que integran el sistema de integración centroamericana. A continuación y siguiendo nuestra agenda, vamos a dar la palabra a William Rodríguez, responsable de origen y defensa comercial de la comunidad andina. William es de nacionalidad peruana, economista de la Universidad Ricardo Palma, con maestría en Integración y Comercio Internacional en la Universidad Andina Simón Bolívar de Bolivia. Tiene estudios en política comercial en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Su formación incluye cursos para funcionarios gubernamentales en temas relacionados a integración y negociaciones comerciales, medidas de defensa comercial, medidas de protección contingente, libre competencia y normas de origen. Trabajó en la Junta de Acuerdo de Cartagena en la conformación de la Unión Aduanera en la Comunidad Andina, en particular con la definición y administración del arancel externo común bajo la cooperación técnica de la Unión Europea. Desde 1998 labora en la Secretaría General de la Comunidad Andina y actualmente es el responsable de los temas de normas de origen y defensa comercial. Apoya temas sobre libre competencia, solución de controversias relacionadas con el comercio intracomunitario, entre otros. Asimismo, es secretario de la Comisión de la Comunidad Andina y secretario técnico del Consejo Consultivo Empresarial Andino. Como parte de sus funciones, asesora tanto a gobiernos como a empresas en estos temas y participa en asuntos relacionados con la normativa comunitaria sobre aduanas y administración del Programa de Liberación Andino. Como funcionario de la Secretaría General, participó en las negociaciones que los países miembros realizaron de manera conjunta del Mercosur y la Unión Europea en temas relacionados con salvaguardias, antidumping, subvenciones e incompetencia. En los últimos años ha participado como expositor en foros relacionados al comercio y desarrollo y en temas sobre facilitación de comercio. En el área académica edita los cursos de Derecho de Comercio Internacional, Contratos, Negociaciones Comerciales y Distribución Física Internacional en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en Lima. Adelante, William. Muchas gracias. Quisiera iniciar esta breve presentación agradeciendo la invitación que nos ha hecho el CELA en nombre de la doctora Cartaya, agradecer la recepción que nos hicieron la delegación de Honduras en nombre del doctor Alberto Lozano, una muy grata recepción la parte de ayer, y también a los representantes de la UNTAN y a los representantes de cada delegación nacional. Bueno, voy a tratar de centralizar mi presentación en tres temas, un poco hablar de la institucionalidad a nivel andino, una presentación muy breve, hacer referencia a los impactos de esta institucionalidad y la normativa que se ha derivado, y tratar de abordar de manera muy breve, como un abreboca, el tema que viene a continuación por la tarde sobre la normativa comunitaria sobre competencia. En principio, la comunidad andina está conformada por 4 países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y está compuesto básicamente por un sistema andino de integración, donde el Consejo Presidencial es la entidad, digamos, el organismo máximo del sistema, y voy a comentarles algo relacionado con aquellas instituciones que tienen competencias y emiten disposiciones derivadas de cumplimiento obligatorio para los países andinos. En este caso tenemos el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, que emiten decisiones, ¿no?, cuando se reúnen y emiten algún tipo de decisión relacionadas con las competencias, básicamente en temas sociales, relacionadas con derechos humanos, temas de migraciones, entre otros. Y hay otro órgano, que es la Comisión de la Comunidad Andina, que está compuesta por representantes de comercio, usualmente los ministros de Comercio Exterior, que cuando se reúnen en los temas que le corresponden, comercio e inversiones usualmente, emiten disposiciones que son de carácter vinculante. La Secretaría General, que es el órgano ejecutivo del proceso, se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa comunitaria andina. Se pronuncia a través de resoluciones, y también estas resoluciones son de obligatorio cumplimiento para los países miembros y empresas, personas jurídicas naturales que pertenecen a los países.
En los diferentes casos que tiene la normativa andina que pudieran relevar algún tipo de controversia o procedimiento administrativo ante la Secretaría General, emite algún tipo de disposición a través de resoluciones, y si alguna de las partes no está de acuerdo con ese pronunciamiento, tiene la posibilidad de pedir una revisión ante la propia Secretaría General o ir de frente al Tribunal Andino de Justicia, que se pronuncia a través de sentencias o dictámenes, y también estas sentencias y dictámenes son de cumplimiento obligatorio. En el marco andino, durante los más de 46 años que hace de vigencia del Acuerdo de Cartagena, han habido diferentes etapas y procesos que han llevado a la creación de diferentes grupos de trabajo, que en algún momento llegaron a ser más de 100 grupos de trabajo por la dinámica que se fueron dando, y en el año 2013 los países miembros decidieron tratar de organizar o reestructurar, digamos, el trabajo de estos grupos, comités, para tratar de orientar todos los temas que se habían trabajando y hacerles un seguimiento más fino, ¿no? ¿Qué temas fueron los que identificaron dentro del proceso de reingeniería, como se llama este último proceso realizado en el 2013, bajo el mandato de la última reunión presidencial que hubo en el año 2011 en Colombia? Y quedaron básicamente identificación de darle relevancia a los temas comerciales como un elemento central del proceso. Se dieron también lineamientos para sincerar el proceso, dada el nuevo contexto internacional, los compromisos que tenían los países miembros en diferentes foros, y para tratar así promover un mejor comercio. Se está hablando en estos últimos temas de la posibilidad de evaluar cadenas de valor, ¿sí?, regionales. En algunos momentos también se habla del relacionamiento con terceros, pero eso es parte de la agenda que se está revisando actualmente estos días. En la última reunión de la comisión realizada la semana pasada, el 28 de octubre, este fue uno de los temas que llevó un país miembro para tratar de evaluar la conveniencia de hablar de incorporación de materiales de terceros países. Entonces, parte de lo que se está hablando justamente en la agenda andina en estos momentos. Estos temas tienen que ver que además se emiten dispositivos normativos. A nivel comunitario tenemos normativa que armoniza el tratamiento de diferentes temas o para administrar esos temas sobre gravámenes y restricciones que alguno de los países miembros, bajo sus competencias nacionales, pudiera llegar a emitir en algún momento y pudiera afectar los compromisos adquiridos en el marco del programa de liberación. Entonces, la armonización de cómo resolver estos problemas está definido en este caso, ¿no? La edición 425 es la que señala este procedimiento de cómo resolver los problemas bajo este tipo de reclamación que pudiera hacer algún país miembro. Tenemos otra normativa que ha sido armonizada a nivel andino para el reconocimiento de los productos originarios y que pueden gozar de las preferencias a nivel comunitario, la decisión 416, que es la que recoge la normativa comunitaria para poder calificar origen y beneficiarse de estas preferencias, ¿no? Hay otras normativas que se han generado en el marco de aduanas relacionadas con la nomenclatura, con el tema del valor, con el tema de regímenes aduaneros que se pueden realizar, entre otros. Básicamente también se ha definido una agenda sobre facilitación de comercio, donde la idea es tratar de sistematizar los procedimientos de comercio exterior a través de sistemas informáticos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en el tema de origen, desde el año 2014 está la posibilidad de emitir certificados de origen digital, ¿no? Pero es de orden facultativo. En el momento solamente Colombia y Ecuador lo están ejecutando, y Perú y Bolivia están en camino a sumarse a ese tipo de posibilidad. Entonces, cuando se hablaba del tema de encarar el proceso de integración,
a diferentes velocidades, digámoslo, es lo que se está aplicando en los últimos años en la Comunidad Andina, para tratar de facilitar los compromisos entre los países que pudieran requerirlo. Ahora, eso se da bajo el consentimiento de los cuatro, ¿sí? No puede adoptarse, digamos, una decisión si es que hay algún tema por trabajar. La práctica en los últimos años ha sido básicamente tratar de adelantar las negociaciones a nivel de grupos de trabajo y dejar, si es que toca alguna definición para el ámbito político, ya sea en el caso de cancilleres o en el tema de lo que puede resolver la Comisión de la Comunidad Andina, ¿no?, a cargo de los temas de comercio. Entonces, en los temas de defensa comercial y de competencia, también tenemos normativa que ha sido armonizada. En el caso de defensa comercial, tenemos la decisión 456 para contrarrestar prácticas intra-subregionales de dumping y la decisión 457 para contrarrestar prácticas de subsidios en el comercio comunitario. Frente a terceros, lo que está vigente actualmente, la decisión 283 para contrarrestar cualquiera de estas dos prácticas. Y hace un momento lo señalé en alguna intervención, en el tema de libre competencia, básicamente tenemos la decisión 608 para tratar de contrarrestar los acuerdos y abuso de posición de dominante. En los temas de sanidad agropecuaria tenemos normativa para tratar de legislar los regímenes que pudieran aplicar los países para definir situaciones de emergencia para la importación de determinados productos, no tanto en el tema de sanidad animal, vegetal, y se trata de formular una normativa que pueda de alguna manera armonizar el tratamiento a productos alimentarios, ¿no? En el tema de inocuidad alimentaria ha sido identificado en el 2013 como uno de los temas que se podría abordar. Todavía los grupos están tratando de adelantar ese tema. Y en los temas de OTC o calidad o obstáculos técnicos al comercio, tenemos la decisión 419 que reglamenta los procedimientos que pueden adoptar los países para poder armonizar el tratamiento de determinados productos, ¿no? Existe también un sistema de notificación de los proyectos normativos que va a reglamentar para poder evaluar si es que pudiera afectar a algún país andino, y también existe el sistema de información de reglamentos técnicos que también se utiliza para informar a los países en el marco del OMC estos compromisos, ¿no? En otros temas relacionados con integración física está el tema de transporte. Hay la decisión 399 que actualmente se está tratando de revisar para el tema de transporte de mercancías. Se está evaluando a ver cómo se puede adelantar una mejora. Es una norma que ya tiene varios años, una década, digamos, de vigencia, y está tratando de adecuarla a los estándares internacionales actuales, ¿no? En materia de transformación productiva hay grupos de trabajo o proyectos que se inician relativamente relacionados con promoción comercial, complementariedad productiva y competitividad, que todavía están siendo parte de la discusión interna, ¿no? Hay normativas sobre servicios e inversiones. Básicamente la de servicios en este momento está siendo discutido cuáles son los compromisos que se van a adelantar por parte de todos los países miembros, ¿no? Hay un tratamiento particular que se le ha dado a Bolivia y Ecuador en este contexto, pero hay un grupo que está revisando estos compromisos. En los temas relacionados con asuntos sociales, hay normativa relacionada con migración, seguridad social, participación social, que básicamente son de la competencia del Consejo de Cancilleres. Hay una normativa que armoniza el tratamiento a los temas de propiedad intelectual en la Comunidad Andina, que sirve como referente incluso para las negociaciones de los países andinos en el marco internacional. Algunos países incluso tienen más desarrollada la normativa comunitaria andina que los temas nacionales. Entonces recurren un poco en la normativa andina para poder absolver algún tipo de consultas o competencias en el marco regional. Otras áreas, digamos, que se están abordando actualmente, cooperación técnica, estadísticas, minería legal y prevención de desastres, son temas que se atienden a través de grupos de trabajo, el apoyo entre los países miembros. Pero en este contexto, destacarles que toda la normativa que les he mencionado sobre comercio ha servido para consolidar un programa de liberación que para el caso de Bolivia, Colombia y Ecuador empezó a funcionar para el universo arancelario
desde 1994. Por diferentes razones internas, en el caso del Perú, hubo un estadio previo, una coyuntura en la que Perú recién vuelve a asumir los compromisos en el programa de liberación a partir del año 97, con un cronograma que termina en el año 2006. Y aquí destacarles que ese compromiso que asume Perú en el año 97 sirvió un poco para dinamizar el comercio intracomunitario y además con el funcionamiento del arancel externo común, que es un tema que se llevó a armonizar también dentro de los países, que funcionó desde el 95 hasta el año 2007, en la práctica realmente, pudo dinamizar el comercio intracomunitario. Estos elementos que les menciono se complementan con toda la normativa andina sobre aduanas, obstáculos técnicos al comercio, incluso defensa comercial, porque dentro de la comunidad andina está permitida ese tipo de aplicación de medidas, incluso para el comercio intracomunitario. Como se aprecia en el gráfico, esta apertura en el marco del comercio intracomunitario sirvió para poder dinamizar y además, como se aprecia en el año 2009 y en el año 2015, también se reflejaron los periodos de crisis que vivieron los países andinos, ¿no? La globalización, los efectos de la crisis financiera internacional también sirvieron para reflejar eso en la disminución del comercio intracomunitario. He mirado con envidia, he escuchado con envidia los logros del SICA en el mercado común centroamericano, que alcanzan, digamos, un grado de integración de alrededor del 30% más o menos del comercio intracomunitario. En el marco andino, nuestro nivel de comercio intracomunitario respecto al total es mucho menor. Hemos estado alrededor del 12% y en los periodos de crisis llegamos a 8%, ¿no? Eso básicamente por la importancia que refleja el comercio bilateral entre Colombia y Ecuador, ¿no? Que en el último año, por ejemplo, el comercio ecuatoriano disminuyó y eso implicó una reducción en las exportaciones intracomunitarias. Fue el único año en el que el Perú supera las exportaciones de Ecuador en todo el proceso de liberalización andino. ¿Cómo se aprecia eso en el contexto de las cadenas de valor, las cadenas globales de valor? Conversaba hace algunos días a propósito de un taller que hubo en la ciudad de Lima y el doctor expresidente de Colombia, Ernesto Samper, mencionaba que se deben de evaluar otro tipo de mecanismos para poder viabilizar o tratar de promover comercio en la región. Señalaba como una posibilidad el tema de incluir dentro de la agenda de los andinos, que no hay una normativa sobre compras públicas, por ejemplo, ¿sí? Y decía que se podía trabajar en esos temas, pero enfocándolo desde otra visión, ¿sí? Como por ejemplo, usualmente en los temas de licitaciones se privilegia el menor costo. Aquello que tiene menor costo tiene algún tipo de calificación mayor, pero podría considerarse de alguna manera de repente la posibilidad de que se considere el encadenamiento productivo dentro de la subregión, ya sea la andina o en un marco mayor, tal vez a nivel de UNASUR o en un proceso más grande, siempre y cuando se privilegie o se le dé también como un escenario adicional el tema de poder incluir un criterio de agregación de cadenas de valor. Me parece que se fue la señal. No veo el... Bueno, un tema para comentarles, no están viendo las gráficas, pero solo comentarles, aparte del comercio intracomunitario que creció, se dinamizó mucho, digamos, en estos últimos 20 años, ¿por qué es importante la generación de cadenas de valor en la región? Básicamente por el nivel de comercio que se genera.
a nivel andino, siempre hacemos una revisión de eso y qué tipo de productos son los que comerciamos a nivel regional. Y destacan siempre aquellos productos que tienen algún tipo de valor agregado, ¿no? Entonces, el número de diversificación que se tiene dentro del comercio intracomunitario, por ejemplo, en el caso de Bolivia, tenemos que a nivel andino se comercian alrededor de 554 subpartidas arancelarias, con lo que significa el tamaño de mercado a nivel andino. Estamos hablando como mercado regional alrededor de 100 millones de personas más o menos, ¿sí? Frente a lo que podría significar el mercado de Estados Unidos, ¿sí? Donde apenas se exportan 728 líneas arancelarias por parte de Bolivia, o a la Unión Europea 709 líneas arancelarias. En el caso de Ecuador, cuando las líneas arancelarias que se exportan a Estados Unidos alcanzan 1.393, a la Unión Europea 1.000 subpartidas aproximadamente, y en el caso de la Comunidad Andina 1.626 líneas arancelarias. Esta situación no es diferente en el caso del Perú, que exporta a la Comunidad Andina 2.988 líneas arancelarias, mientras que Estados Unidos 2.887 y a la Unión Europea 1.966. Si hablamos de China, 261 líneas arancelarias. Si es que hacemos un recuento de qué cosa le significa al Perú exportar o dónde se concentra el comercio a China, el 80% del comercio de las exportaciones a China se concentra en 6 subpartidas arancelarias, ¿no? Entonces todo lo demás, digamos que es un fenómeno que se va repitiendo, ¿no? Y la diversificación del comercio por el número de partidas arancelarias, no importa el valor, ¿sí? Me estoy refiriendo al número de exportaciones que se llegan a realizar, que dinamiza el comercio no solamente de las grandes empresas, sino de las pymes, ¿sí? Que es en realidad el comercio que se genera a nivel comunitario, a nivel andino, ¿sí? El caso se repite en Colombia, que exporta, que es un mercado o una industria mucho más diversificada. A la Comunidad Andina exporta 3.228 subpartidas arancelarias, mientras que Estados Unidos 2.224, ¿no? Y en el caso de China, 280 subpartidas, a la Unión Europea 1.709. Bueno, eso básicamente para darle una idea de lo que es el comercio intracomunitario, la importancia de la diversificación a nivel andino, ¿sí?, de este comercio. Y ahora de repente comentarles un poco como una primera aproximación al tema que viene por la tarde y que de alguna manera me pidió mi jefa, la doctora Luz Marina Monroy, les explique un poco sobre los antecedentes de la normativa andina sobre libre competencia. El Acuerdo de Cartagena recoge en el artículo 93 básicamente los compromisos que debe darle el proceso, en este caso la Comisión, para adoptar una normativa sobre libre competencia. Después de, me parece que en el año 91 se adoptó una decisión, la 285, ¿sí?, que estuvo vigente hasta el año 2004, básicamente, y tenía un concepto diferente de competencia. Básicamente lo que trataba de corregir era el efecto que podía tener la competencia en una industria de la misma rama. Con la decisión 608, que como les comentaba, se adoptó con el apoyo de la Unión Europea, en un programa de proyecto competencia, se cambia el sentido de la norma para tratar de beneficiar la promoción de la competencia, la protección y defensa de la competencia, para tratar de beneficiar al consumidor, ¿sí? Y bajo ese contexto, básicamente, las medidas que se pueden aplicar, básicamente se señala que deben estar enfocadas para tratar de contrarrestar dos elementos centrales, que son los acuerdos que pudieran reflejarse por agentes, que pudieran ser agentes económicos de los países miembros, y en este caso básicamente fijación de precios, restricción de la oferta y demanda, entre otros, y el abuso de posición dominante en el mercado, ¿sí? Estos dos elementos son los que están centrados dentro de la normativa de libre competencia andina. Hay un elemento importante dentro de la normativa andina que quiero referirme en este caso, que es que, y de repente es por eso que no encuentran muchas cosas a nivel andino, es usual que en la mayoría de las normas de competencia se trate de atender el efecto potencial o real.
¿sí?, del abuso de posición de dominio, los acuerdos que pudieran realizarse a nivel de agentes económicos que pudieran tener impactos en el mercado, en la competencia. En este caso, las limitaciones que tenemos, o así lo acordaron los países, era de tratar de identificar aquellas conductas practicadas en uno o más países miembros cuyos efectos reales, ¿sí?, se den en uno o más países miembros. Entonces, la idea es que por lo menos estén involucrados 2 países en ese tipo de prácticas que son competencias de la Secretaría General, y aunado a ello, que los efectos sean reales. Cuando los efectos se dan en un solo país y la práctica es en un solo país y la medida se da en un solo país, eso es competencia de las legislaciones nacionales, ¿sí? Lo comento porque en algunos foros donde he presentado el tema siempre salen consultas sobre expertos del tema, litigantes además que están dentro de algún foro sobre ese tema, y siempre les comento que esos elementos de la potencialidad de que ocurra algún efecto fueron parte de la discusión cuando se negoció la normativa andina, pero por alguna razón los países andinos definieron que solamente podían ser competencia de la Secretaría General aquellas situaciones donde se pudiera demostrar algún efecto real. Creo que básicamente hasta ahí la presentación. Los otros son gráficos que ilustrarían, digamos, la posibilidad del ámbito de aplicación, que están dentro de la normativa, el material que de repente se les va a entregar, y algunas limitaciones que pusieron los países miembros para tratar de tener algún tipo de exclusión o excepción a la normativa de competencia, básicamente a actividades que fueran sensibles para la economía de un país y que estén contempladas en la legislación nacional o en los planes de trabajo de un país, ¿no? Entonces, otras condiciones que tenían que tratar de asegurarse para que pudieran considerarse como una excepción al ámbito de competencia de la norma, los elementos relacionados con que este tipo de norma o política sectorial pudiera dar beneficios significativos al desarrollo de la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios, condiciones preferenciales regionales a zonas deprimidas, ¿no? Que no se elimine la competencia a la parte sustancial del mercado, entre otros, ¿no? Entonces, bajo el concepto de la política de competencia a nivel comunitario, resultan siendo indispensables, así lo conformaron los países miembros cuando definieron la decisión 608, la interrelación que hay entre el Comité Andino de Defensa de la Competencia, las agencias nacionales de competencia de los países miembros y la Secretaría General. El procedimiento, muy rápidamente les comento, iniciada la solicitud ante la Secretaría General, la Secretaría General tiene la obligación de comunicarse con las agencias nacionales de competencia para que puedan coordinar una fecha en la que puedan definir un plan de trabajo para realizar las investigaciones. Las agencias nacionales de competencia son las que ayudan de manera sustancial en el proceso, porque son las que realizan, digamos, la investigación en una primera etapa con ya sea la práctica realizada o el efecto de la práctica en la localidad donde le corresponde. Posteriormente a ello, remiten un informe a la Secretaría General y la Secretaría General consolida esta información, la procesa, emite un informe que es elevado posteriormente al Comité Andino de Defensa de la Libre Competencia. Y en este comité se reúne y emite recomendaciones que la Secretaría General evalúa para un posterior pronunciamiento. El procedimiento básicamente dura alrededor de 12 meses más o menos para un pronunciamiento. Las medidas que pueden tener caducidad son aquellas que duran más de 3 años, ¿no? Medidas o prácticas que pueden haber durado más de 3 años de anterioridad podrían tener este problema de que no pudieran ser del ámbito de competencia de la Secretaría General en una investigación. Solo hasta ahí mi presentación, espero no haberle demorado mucho el almuerzo. Gracias.
Muchas gracias, William, por tu excelente presentación, haciendo una revisión rápida de la evolución económica de los países de la Comunidad Andina y su conformación, además de la introducción al tema de libre competencia, que si bien es cierto está pautado para la tarde, creo que abre un poco el debate sobre estos temas de la normativa regulatoria sobre este tema. A continuación, entonces, abrimos el debate para los que tengan consultas, dudas, preguntas a nuestros dos ponentes. Queda abierto las intervenciones. La delegada de Chile tiene la palabra. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Bueno, me presento, soy Cristina Vaz, de la Dirección Económica de... No se escucha. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Aló? ¿Ahí sí? Ya, perfecto, gracias. Bueno, me presento, soy Cristina Vaz, de la Dirección Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Quería preguntarle una pregunta a cada uno. Primero, sobre el presentador de SICA. Bueno, vi en la presentación que en SICA hay un reglamento de salvaguardias de comercio desleal, entre otros. ¿Existiría la voluntad o existe algún reglamento sobre competencia particularmente? Esa es mi pregunta al representante del SICA y sobre el presentador de la CAN. Sobre las investigaciones que se realizan en el contexto que explicó sobre el Comité Andino de la Defensa de la Libre Competencia, mi pregunta es si es que se puede abrir o solicitar una apertura de una investigación sobre efectos que se producen solamente en uno de los países miembros de la CAN, o tiene que ser efectos en toda la CAN. Ahí, eso es básicamente mi pregunta. Gracias. Gracias, Cristina. ¿Alguien más quisiera? Eugenio, por favor. Sí, tenía dos preguntas para William. La primera es sobre, si pudiera comentar y desarrollar un poco cuál ha sido los efectos de la participación de Perú y Colombia en la Alianza del Pacífico, qué tipo de dificultades ha planteado, cómo se han resuelto, etcétera, y cómo se ve el desarrollo hacia el futuro. Y respecto a la política de competencia, quería citarle dos afirmaciones que bueno, decía, en relación... ¿Te puedes acercar más al micrófono, por favor? En la decisión, respecto a la decisión 285, se dice, habría sido considerado un éxito si hubiese podido ser aplicada. Y dice Javier Cortázar, si desde el establecimiento mismo del Acuerdo de Cartagena la defensa de la competencia fue considerada como elemento de importancia dentro del proceso de integración, el diseño normativo adoptado no produjo ningún resultado concreto. Y en relación a la decisión del 608, dice Díaz Canseco, el 2013, dice: pese a la relevante mejora en aspectos de técnica legislativa y procedimiento, la decisión 608 a esa fecha ha tenido una casi nula aplicación práctica en sus 8 años de existencia.
Y me interesa que comenten la razón que da al respecto, porque dice, y es que probablemente la razón de la escasa práctica se debe a un fenómeno subyacente a todos los aspectos del acuerdo andino, la relativa desvalorización del bloque debido a las políticas divergentes que han tomado los distintos países. Gracias, Eugenio. ¿Alguien más quiere preguntar para pasar a los ponentes a responder las preguntas planteadas? Si no hay más interrogantes por los momentos, le doy la palabra a los ponentes. Sí, la pregunta era bastante concreta. Entiendo que hay reuniones de las a nivel de... No hay una institucionalidad específica, ¿verdad?, que esté a cargo del tema de la competencia, pero que haya unas reuniones a nivel regional para coordinar el trabajo de estas instancias nacionales y empezar a, digámosle, a coordinar las prioridades de la región. Sí, solamente sabemos que hay reuniones, pero no existe actualmente un marco que regule a nivel del SICA el tema de competencia. Bueno, para contestarle a Cristina su consulta sobre lo que dispone el ámbito de aplicación para que una investigación pueda ser iniciada en el marco normativo andino, si el efecto es en un solo país, ¿sí?, pero la práctica está iniciada en otro país andino, pertenecen dos y tiene competencia la Secretaría General, ¿sí? Básicamente eso. En el caso de Eugenio hace referencia a dos temas relacionados. El primero con los compromisos de Perú y Colombia en el marco de la Alianza del Pacífico versus sus compromisos en el área andina. Bueno, en el año 97, a propósito de las negociaciones con la Unión Europea, los presidentes decidieron tratar de alivianar ese compromiso de que algunos países querían ir a diferentes velocidades, aproximarse mucho más a una apertura con otros bloques. A propósito de este tipo de problemas, creo que era en el 2007, se adoptó la decisión 598 como una obligación de los países para tratar de buscar una negociación de manera conjunta, ¿sí?, preferentemente de manera conjunta. Y si es que no se podía llegar o arribar a un resultado en buenos términos bajo esa modalidad, los países podrían ir a una negociación, digamos, bilateral o cada uno con el bloque correspondiente. Sobre los posibles efectos que podría tener ese tipo de relacionamiento, bueno, a nivel andino, lo que se ha alcanzado, ese comercio que se ha llegado a alcanzar sobre la base de lo que se ha definido como normativa andina, normativa armonizada, digamos que es lo que pudo alcanzarse bajo un relacionamiento, digamos, aceptado por los cuatro países. El relacionamiento con terceros, independientemente si es en la Alianza del Pacífico, el acuerdo del TLC con Estados Unidos, los acuerdos con China, Tailandia, etcétera, Corea, tenemos una cláusula en el Acuerdo de Cartagena que es el artículo 139 sobre el principio de nación más favorecida, que cualquier ventaja, beneficio que se le ha otorgado a un tercer país tiene que ser inmediatamente extendido a un socio andino, ¿sí? Esta cláusula a veces es un poco difícil de aplicarla, como por ejemplo, y esto porque ha habido muchos problemas en el tema, y le voy a dar solamente como una aproximación, el tema de origen. Que además les mencioné que se estaba tratando de evaluar cómo tratar de atender estas preferencias que se han dado con otros países, en donde uno no sabe si es que esa preferencia aunada al tratamiento arancelario y de requisito de origen o criterio general de origen que se le ha exigido al tercer país es mejor que lo que se tiene a nivel andino, ¿sí?
Realmente estamos en un proceso de evaluación de estos términos para poder ver qué tanto le conviene a otro, pero es difícil identificar, incluso en una misma rama de producción, podrían tener diferentes sistemas de producción de una empresa a otra en un mismo país, ¿sí? Y para tratar de darle una aproximación sobre si es que una empresa es mejor tratada a nivel andino bajo la decisión 416 que rige la normativa andina o las diferentes resoluciones que abordan los criterios especiales de registro específico de origen versus lo que se le ha otorgado a Estados Unidos o a la Unión Europea, pues realmente ha sido parte de una discusión, y ya en el año 2002 me parece, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció señalando que si es que hay algún mejor tratamiento en el tema de origen por parte de un país andino que se le ha extendido a un tercer país, pues ese tratamiento debe ser extendido a cualquier otro socio andino. ¿Cuál es el elemento que mencionó aquí el tribunal? Es que el exportador o el país miembro exportador debe reclamar ese mejor tratamiento, ¿sí? Y no necesariamente ese mejor tratamiento lo conoce el gobierno, los funcionarios del gobierno, sino las empresas exportadoras, porque saben qué régimen, por cuál régimen puede optar. Si es que es el tratamiento mejor que Perú o Colombia le ha dado a la Unión Europea, a Estados Unidos, a Corea, a Japón, ¿sí? Entonces, realmente digamos que la carga de la prueba recae en el exportador para reclamar ese mejor tratamiento. Y respecto de otros impactos, pues a nivel comercial, básicamente, como les decía, en la decisión 598 fundamenta que las relaciones entre los países miembros se van a basar y se establecen bajo la normativa comunitaria andina, ¿sí? Entonces, si es que quieren resolver algún tipo de procedimiento, los exportadores tendrían que recurrir a la normativa andina para poder resolverlo, y en ese contexto, pues creo que tal vez en unos años más se podría evaluar si es que había algún impacto real sobre esas aproximaciones con terceros países. Respecto de las declaraciones del ex magistrado del Tribunal de Justicia, el doctor Luis Descanseco, que además fue consultor de la Junta del Acuerdo de Cartagena, por la cual se adoptó la decisión 285, por lo cual de repente califica así la normativa de los 285. Sí, no fue una norma muy utilizada, no porque el relacionamiento con terceros países pudiera ser una respuesta. Yo creo que la falta de desconocimiento en algunos casos de los operadores comerciales sobre la normativa andina es un problema. Y lo digo no solamente por el tema de competencia, sino que hay algunos casos en los que los exportadores solo recurren al proceso de solución de controversias o a la normativa andina cuando tienen problemas, ¿sí? Como ustedes saben, no todas las importaciones son sujetas de un examen o un requisito por parte de la aduana. Usualmente la mayor parte de las importaciones o exportaciones que se realizan en el país de destino pasan por Canal Verde, ¿sí? Y alguna pasa teniendo algún examen de aforo físico o revisión documental. Entonces, igual en el tema de competencia a veces es un poco la falta de desconocimiento de la normativa andina sobre estos temas, y de repente tal vez ayude con el problema, la falta de actualización de nuestra página web. De repente por eso es que, Eugenio, no encontraste las resoluciones, o de repente los pronunciamientos que se habían realizado este año y el año anterior sobre los nuevos casos de competencia que estamos recibiendo. Muchas gracias, Miguel Ángel, William. Muchas gracias a todos por la participación. El Salvador, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, más que una pregunta. Ok, mi nombre es Regina Vargas de la Superintendencia de Competencia del Salvador y actual presidencia pro tempore de la Red Centroamericana de Autoridades Nacionales de Competencia. La aclaración que quería hacer es que, si bien es cierto, no hay una legislación vigente en materia de competencia, sí existe una propuesta de norma regional de competencia que ha sido presentada en el Sistema de Integración Económica Centroamericana, al COMIECO, que es la máxima autoridad que trabajó esta red, que está compuesta por todos los países de Centroamérica y Panamá.
República Dominicana está en proceso de adhesión a esta red centroamericana. Esta norma se ha venido trabajando desde alrededor de hace unos 5 años con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y después una discusión que duró alrededor de 1 año y medio sobre el contenido de la propuesta que se presentó en junio de este año al Comieco. El Comieco ha creado un grupo de trabajo de competencia que está revisando la propuesta de norma regional que presentamos como Red Centroamericana. Y todo esto es en aras de cumplir con el compromiso adquirido ante la Unión Europea de contar con una norma regional y una autoridad regional debidamente equipada como lee el texto del acuerdo. Gracias. Gracias, Regina. Les recuerdo que en la tarde podemos continuar con este tema de regulación de libre competencia con los mecanismos de integración de Alianza del Pacífico, Mercosur y CARICOM, y luego al final de la tarde podemos ampliar un poco más en las conclusiones que se dan sobre el tema. Ahora vamos a tener entonces el almuerzo. Vamos a tener 1h30, ya les indicarán dónde se va a realizar y bueno, nos veremos acá a las 2:15 aproximadamente. Gracias.